Muy buenos días, queridos alumnos. Los saludo nuevamente y quiero presentarles el nuevo tema de nuestro curso de literatura. El día de hoy tenemos que continuar con el tema del siglo de oro español y lo haremos con una novela fundamental en nuestras letras, una obra que pertenece a la literatura universal, junto con las tragedias de William Shakespeare, junto con el poema, con la epopeya, la Divina Comedia de Alighieri, junto con obras tan trascendentales en diversas lenguas. Vamos a abordar el día de hoy la novela de Miguel de Cervantes Saavedra, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Quería, para comenzar, leerles a ustedes la primera parte del Quijote, las primeras líneas de esta novela. Dice Cervantes lo siguiente: en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de lo de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Como ustedes se dan cuenta, es una novela muy antigua. Se escribió en el año de 1605, siglo XVII, a principios del siglo XVII, y pertenece a la narrativa del siglo de oro, a la narrativa barroca. Este es Cervantes y su novela. Miguel de Cervantes Saavedra nació en el año de 1547 en la ciudad de Alcalá de Henares. Su vida estuvo marcada por peripecias y diversos azares. En muchos casos terminó mal. En algunas ocasiones él terminó en la cárcel por deudas. Y sin embargo, siempre estuvo a su lado la familia. Se dedicó a escribir poesía, teatro, narrativa. Y una muestra de esa narrativa suya es, por supuesto, El Quijote de la Mancha. En la narrativa del siglo de oro surgieron varios tipos de novelas. Las más conocidas son las novelas de caballería, las novelas moriscas, las novelas pastoriles, las novelas bizantinas. Pero tenemos una novela como la de Cervantes, que si bien es una novela de caballería, tal vez la última novela de caballería, inserta Cervantes otras novelas. Tal vez podríamos encontrar una novela morisca dentro del Quijote, tal vez muchas historias propias de novelas pastoriles dentro del Quijote. Una novela de caballería que es el mismo Quijote en la primera y la segunda parte. Y también pues algunos elementos picarescos propios de alguna novela de ese corte, de una novela picaresca, como una novela ejemplar que escribió, Rinconete y Cortadillo. Cervantes ha cumplido ya 400 años de haber abandonado este mundo y de habernos dejado una gran obra literaria. Escribió mucho, pero la obra más importante, la más importante de todas, es El Quijote. Siguiente. Cervantes escribió El Quijote en 1605. Es una novela de caballería, es decir, es una novela que habla de un caballero andante que va a deambular y vagar por los caminos reparando entuertos, reparando injusticias, tratando de implantar los valores del honor, la valentía y la justicia en este mundo. Va a enfrentarse a ejércitos, va a luchar contra gigantes, va a enfrentar a magos, encantadores y rescatar princesas. Esa es la temática general de una novela de caballería. Cervantes lo dice de forma clara y lo dice reiteradas veces en su novela. Quería hacer una invectiva contra las novelas de caballería. Quería criticarlas, parodiarlas, porque consideraba que estas novelas de caballería que se escribían por cientos y que eran consumidas y leídas por muchas personas, generaban en la gente común cierta credulidad, la creencia de que esas historias eran posibles y que habían ocurrido y que eran historia con H mayúscula, que eran hechos verídicos, cuando eran productos simplemente de la fantasía. Nació con esa finalidad la novela de Cervantes,
como una parodia, como una burla de esas novelas de caballería, sin saber Cervantes de que iba a escribir la mejor, la más recordada, que es de este hombre alucinado llamado Alonso Quijano, que se convertirá en Don Quijote de la Mancha, acompañado de un caballo flaco llamado Rocinante, acompañado de un fiel escudero que será Sancho Panza, en busca de el honor y de la fama, para así conseguir los favores y el amor de Dulcinea del Toboso. El Quijote se dividió en dos partes. Publicó la primera parte en 1605 y la segunda parte 10 años después, 1615. Como ustedes pueden notar en esta imagen, dice el primer título: el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, y con el término ingenioso se refiere pues a tal vez a un estado de trastoque mental, ¿no? De alteración mental, de enajenación mental, de locura. Y la segunda parte se titula El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, porque ya él había sido nombrado caballero. La novela trata de un hidalgo llamado Alonso Quijano, que por leer muchas novelas de caballería se va a convertir en un hombre alucinado y va a creer que esas historias son reales y que son posibles y que él mismo podría ser un caballero andante. Así que decide cambiar su nombre de Alonso Quijano o Quesada a Don Quijote de la Mancha, en alusión al lugar de origen, a su tierra natal. Se hará de un caballo que lo bautizará con el nombre de Rocinante, desenterrará la armadura de sus antepasados que sí pertenecieron a la época medieval y emprenderá la aventura de su vida. Él realizará 3 salidas. A lo largo de estas dos partes de esta historia, él realizará 3 salidas. Realizará una primera salida solo, donde buscará pues a un rey que será un posadero, el hombre que dirige una venta o un pequeño hotel en el camino, y será pues nombrado caballero. Y las 2 siguientes las hará acompañado pues con su gran interlocutor, con Sancho Panza. Siguiente. Aquí podemos apreciar este mundo alucinado del Quijote, con personajes de fantasía, producto de sus lecturas alucinadas a partir de las novelas de caballería que conformaban toda la colección de su biblioteca. Siguiente. Aquí está una famosa escena del Quijote, la de los molinos de viento, que leeremos e interpretaremos en nuestra clase esta semana. El Quijote es una novela que representa lo que es una novela en general, un género de géneros. En esta novela Cervantes, sobre todo en la primera parte, se permite insertar otras historias. Hay una novela que lee el cura, un personaje importante en esta obra de Cervantes, que lee mientras Alonso Quijano está dormido, el Quijote está dormido, que es la novela del curioso impertinente, o la historia del cautivo, y otras historias que son más de corte pastoril. Pero la saga principal, la historia principal es la aventura del Quijote, conociendo a diversos personajes y tratando de vivir una aventura caballeresca en el mundo real. Ahora, esta novela se divide en 2 partes, esa es la estructura de la obra. Trata de reproducir todos los cánones y todos los elementos propios de una novela de caballería. Por ejemplo, en una novela de caballería se dice usualmente que el autor o el narrador es simplemente un traductor de un autor moro o árabe que ha podido contar la historia de tal caballero. Y eso ocurre. Cervantes no dice que es el autor de esta historia, no dice que es simplemente el traductor al español de un árabe inventado por él obviamente, llamado Cide Hamet de Benengeli, que es el que conoce la historia y las aventuras de El Quijote de la Mancha y las va a ir presentando y narrando a lo largo de toda la novela. Y Cervantes va a ir diciendo a lo largo de la novela que él va a ir recogiendo y rescatando páginas sueltas de este autor moro para poder continuar y presentar la vida y las aventuras de Don Quijote de la Mancha junto con Sancho.
Como ustedes pueden apreciar en esta diapositiva, se remarca la idea de que es una obra que tuvo dos partes, y Cervantes escribió la segunda parte motivado por una versión apócrifa, una continuación de otro autor, ya apellidado Avellaneda, que es el Quijote, que es el Quijote apócrifo. Lo publicó en el año de 1613 y él decidió responder a esta versión apócrifa del Quijote con esta segunda parte, publicada en 1615. A él lo llamaron, a Cervantes llamaron el Manco de Lepanto por su valerosa participación en una batalla contra los moros dirigido por Juan de Austria. En esta diapositiva podemos ver un pequeño resumen o una ficha literaria de la obra de Cervantes, del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Sabemos que es una obra que pertenece al género narrativo, que es una novela de caballería, la última y la mejor, que la prosa es una prosa pues de alguien que narra, ¿no?, de forma espontánea, un hombre que escribía y que tal vez se descuidaba un poco con las correcciones, pero es una prosa pues atractiva, una prosa de esa época, pero que se puede entender. Es un reto leer el Quijote, pero uno cuando empieza a entender a Cervantes y ese lenguaje propio del siglo XVI, XVII, se siente pues fascinado y uno tiene deseo de seguir leyendo. Como decíamos, la primera parte nos cuenta cómo el Quijote se hace un caballero andante y se presentan las dos aventuras cuando logra convencer con la promesa de ser gobernante de una ínsula a Sancho Panza para que lo acompañe en esa búsqueda por Dulcinea, esa búsqueda del honor y de la justicia. En la segunda parte se cuenta la última salida del Quijote junto con Sancho y cómo a partir de un duelo en el cual él pierde frente a un caballero llamado el Caballero de la Blanca Luna, él termina regresando a su hogar y como no puede tener más aventuras, se deprime, se enferma y al enfermarse recupera la razón y luego se despide de todos, fallece. Son muchos los temas que se abordan en la novela de Miguel de Cervantes Saavedra. Uno de los temas más importantes es la locura. La locura es la motivación o es la razón o la causa por la cual Alonso Quijano comienza esta aventura caballeresca de convertirse en Don Quijote de la Mancha. Pero ¿cómo es la locura del Quijote? Es una locura muy particular, porque él no es un hombre loco en todas las facetas de su vida. Cuando él trata de abordar temas distintos, ajenos a la temática usual de las novelas de caballería, a temas como el honor o el enfrentamiento o la lucha contra los enemigos, es un hombre cuerdo, razonable, un hombre sabio. Sin embargo, cuando tocan temas relativos a las aventuras caballerescas, ahí ya se concentra toda su locura. Ahora, esta locura de Alonso Quijano, pues, se convierte en entusiasmo para los demás personajes, porque esa locura del Quijote se convierte pues en la razón de ser de todos. Tanto así que al final de la obra Sancho Panza le dice: continuemos, sigamos teniendo aventuras. Si no podemos protagonizar ya una novela de caballería, seamos pastores y lloremos por nuestros amores no correspondidos, como en una novela pastoril. La locura es uno de los temas más importantes de la novela de Miguel de Cervantes Saavedra. Sin embargo, hay otro tema que fue resaltado por nuestro premio Nobel Mario Vargas Llosa, que es el tema de la ficción. Cómo la ficción se puede volver realidad, y eso ocurre en esta novela. La locura del Quijote, la locura de Alonso Quijano, del Quijote de la Mancha, hace que todo aquello que era producto de su fantasía se vuelva real. Tanto así que Sancho Panza, tal como le prometió el Quijote en la novela, va a convertirse en gobernante de una ínsula. Eso que era pues fantasía de las novelas de caballería, donde el caballero andante por los servicios de su escudero le regalaba la gobernación de un reino, termina ocurriendo en la novela. Los duques que conoce el Quijote
terminan dándole a Sancho Panza la gobernación de una ínsula. Termina enfrentándose a otro caballero andante, que es el bachiller Sansón Carrasco, con el nombre del caballero de los espejos y luego el caballero de la blanca luna. Esas cosas imposibles se hacen reales, pero el Quijote, hay que decirlo, siempre va a justificar su locura. El Quijote siempre va a querer justificar sus aventuras y su manera de hacer caballeresca. La aventura de los molinos es un ejemplo de esto. Sancho y el Quijote ven unos 30 o 40 molinos en la planicie, en el horizonte, y el Quijote quiere enfrentarse a esos gigantes, y Sancho le dice: no, pero no son gigantes, son molinos. Él dice: no, son gigantes, y sale al encuentro y se enfrenta con ellos y es derrotado. Y Sancho le dice: ¿ves? Eran molinos. Y el Quijote siempre le va a decir a Sancho: Sancho, tú no entiendes de esto de las aventuras de caballería. Tú has tenido miedo y tú no has visto lo que yo he visto. Yo sí he visto gigantes. Y si tú has visto molinos, es porque el mago, el sabio Frestón, mi archienemigo, ha convertido estos gigantes en molino para que yo no pueda conseguir la victoria. Esa es la temática recurrente en el Quijote. El Quijote siempre justifica su locura y Sancho no puede desobedecer a esa realidad transformada por el Quijote. Pero ya en la segunda parte de la obra, Sancho va a transformar la realidad para el Quijote. Bueno, para terminar con esta pequeña sesión y presentación de esta novela, debemos decir que Cervantes también perteneció al barroco. Y en el barroco hay esa mezcla entre ficción y realidad, esa mezcla entre sueño y realidad. Y eso ocurre en el Quijote. El Quijote escucha, por testimonio de Sansón Carrasco, un personaje de la novela, que ya se ha publicado y se ha reeditado el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. O sea, el personaje del libro, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, escucha ya sobre la publicación y lo que se dice en ese libro titulado El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y cuando viaja a Barcelona, habla también o escucha también acerca del Quijote apócrifo. Y ya los duques, que van a burlarse de estos personajes pues entrañables, han leído la primera parte del Quijote. O sea, en el Quijote también se hace alusión al Quijote. Ese juego de planos es muy característico del barroco y esta novela pertenece también a este periodo cultural que no se manifestó solamente en la literatura, sino en la pintura, en la música, etc. Espero que les haya agradado esta presentación y este es solamente un pretexto para poder ahondar y disfrutar leyendo algunos capítulos de esta novela en la clase de esta semana. Hasta luego.